muy complicada. Y hablamos del próximo proceso electoral cuando en el Congreso todavía parece no llegarse a un acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar si el Congreso no aprueba pronto el adelanto de elecciones? Bueno, lamentablemente estamos en una situación en la cual ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso parecen darse cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Instituciones que han perdido tremendamente legitimidad y una situación en la cual hemos llegado al punto en donde la única salida para pacificar el país es adelantar las elecciones lo antes posible para encauzar la ira y la energía que está flotando en el ambiente, ¿no? Pero el Parlamento está en una negociación en la cual no solamente no parecen dispuestos a adelantar las elecciones al 23, sino que incluso corremos el riesgo de que no consigamos abril del 24. Claro, se ha aprobado ya el adelanto, digamos, en una legislatura de elecciones en abril 24, pero hay un bloque de izquierda que está condicionando el apoyo y la votación a que se incluya, digamos, dentro de estas elecciones la consulta sobre la Asamblea Constituyente. Exacto, y esa es la negociación que los parlamentarios tendrán que resolver, ¿no? El tema es que ellos tienen que darse cuenta de que, digamos, el camino más viable y más consensual es adelanto, elecciones en el año 23, que creo yo que está ganando cada vez más consenso y que es viable hacerlo, ¿no? No es lo ideal, ¿no es cierto? Pero creo que en este momento no hay ninguna salida ideal. Es la menos mala de las que están disponibles. De las que existen. ¿No? La Asamblea Constituyente garantiza, o la consulta de la Asamblea Constituyente nos garantiza, digamos, paz en los próximos años. Lamentablemente creo que no, porque hay un sector que está muy comprometido con la Asamblea Constituyente, pero hay un sector que está muy comprometido en contra de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, es un elemento de polarización. Es un elemento que vuelve a polarizar el escenario, exacto, e incluso en el escenario de que esto se aprobara, me parece que la realización de la Asamblea Constituyente sería nuevamente la continuación de la polarización política que estamos viviendo en el Parlamento y en la sociedad, en el recinto de la Asamblea, ¿no? Entonces, es una iniciativa muy, muy polémica, muy controversial. Entiendo que haya mucha gente que lo esté planteando, pero me parece que hay mucha gente también que lo rechaza y por lo tanto la posibilidad de que sea una salida consensual es muy complicada, ¿no? Claro, y la consulta solamente sería el inicio de esta historia, porque de aquí a que se elija a los asambleístas, de aquí a que se redacte esta nueva constitución y la población vaya a las urnas a aprobarla, pasaría muchos años, ¿no? Y es un camino muy complicado porque, digamos, convocamos una asamblea constituyente, ¿cómo vamos a elegir a la asamblea constituyente? ¿Cuántos constituyentes van a haber? ¿Los distritos electorales cómo van a ser? ¿Quiénes pueden postular? ¿Quiénes no pueden postular? Y una vez que estén allí, ¿cómo es que van a trabajar, ¿no? ¿Cómo van a tomar decisiones? ¿Por mayoría de 2/3? Y luego tendrá que pasar por un referéndum, ¿no es cierto? Entonces es un camino largo, ¿no? Largo, no va a ser 3 años como Chile. Exactamente, ¿no? Chile es una referencia que tenemos y bueno, Chile pasó por todo este periodo, ¿no? Un referéndum para ver si lo convocamos. Luego lo convocaron. Esa asamblea redactó un documento que fue sometido a un referéndum y fue rechazado por la ciudadanía, ¿no es cierto? Y ahora hay una comisión, ¿no es cierto?, de expertos y de parlamentarios que está proponiendo una nueva versión que nuevamente tendrá que ser ratificada en un referéndum, ¿no? Entonces el proceso es complicado. Que tiene el país hoy, o que tienen los partidos políticos, la clase política en su conjunto, para no repetir lo que pudo haber sido un proceso electoral fallido en términos de lo que ocurrió, ¿no? Cuando pasaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y gana Pedro Castillo, ambos llegan a la segunda vuelta con porcentajes menores. Ninguno tenía un respaldo mayoritario. Keiko Fujimori dividía, polarizaba, estaba el antifujimorismo. Muchos antifujimoristas dijeron, apostemos por Castillo, y bueno, Castillo ha resultado lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar, si es que cabe, o vamos simplemente a repetir la historia de la última elección? Lo que pasa es que en este momento yo creo que es muy importante tener en cuenta que, claro, está la discusión esta del adelanto de las elecciones, que tiene mucho consenso, me parece. Pero también es cierto que a ese consenso hemos llegado
después de esta dinámica en la cual tenemos más de 55 muertos, ¿no? En donde ciudadanos de todo el país se sienten heridos, se sienten vilipendiados, se sienten ofendidos, se sienten heridos en su dignidad, en su identidad, y entonces esto hace difícil, insostenible, digámoslo así, el funcionamiento democrático del país, hace insostenible la gobernabilidad del país, está generando fracturas, divisiones, y me parece que, por lo tanto, la única salida a encauzar esto es parar esta lógica de enfrentamiento, de represión indiscriminada que ha dado lugar a este número de muertes. Lamentablemente el gobierno no parece ser consciente de que seguir por un camino de endurecimiento, de represión, es echarle más leña al fuego, echarle más gasolina a la hoguera en la que estamos. Y esto puede generar divisiones, fracturas y niveles de violencia enormes. Pero también hay un sector de la población que le exige firmeza al gobierno, porque dice, hay líderes violentos, sin duda hay asusadores, entonces tiene que primar la autoridad. ¿Qué le decimos a ese sector? ¿O cómo manejar, digamos, un discurso que pueda satisfacer a la mayoría en lugar de dividir? Claro, es que lo importante es distinguir cuidadosamente a los agitadores, a los extremistas, a los violentos, de la mayoría, de la enorme mayoría de la población que protesta porque está molesta, porque está indignada. Y entonces, claro, a esos que tiran piedras en la avenida Bancay y que se quieren meter al Congreso, sí, hay que identificarlos, hay que procesarlos eventualmente, los que incendian comisarías, los que atacan dependencias judiciales o aeropuertos. Por que supuesto, hoy tienen secuestrado a un policía en La Joya. Exacto, son cuestiones totalmente repudiables que tienen que ser controladas, tienen que ser combatidas, hay reprimidas. Trabajadores que no pueden circular, alimentos que se malogran en las carreteras tomadas. Todo eso es cierto, pero tenemos un 50 y tantos % de la población, según las encuestas, que simpatiza y se identifica con las protestas. Tenemos en el mundo rural y en algunas zonas del país tenemos unos respaldos abrumadores a la protesta y tenemos niveles de desaprobación enormes a la presidenta Boluarte. Entonces, la protesta se explica fundamentalmente por esa molestia, por esa indignación, por esa rabia. ¿Esto es resultado del mensaje reiterado de Pedro Castillo, Aníbal Torres, los consejos de ministros descentralizados que recorrieron el país y que pusieron la semillita en cada una de las regiones que visitaron? ¿Hay algo de eso? Creo que hay algo de eso. ¿Fue una campaña exitosa de división? Creo que hay algo de eso, pero ciertamente este malestar se viene incubando hace mucho tiempo, ¿cierto? Creo que hay que ser conscientes de que el fracaso del proceso de descentralización, el fracaso de, digámoslo así, de iniciativas de desarrollo que sean capaces de integrar más a la población más excluida, estamos pagando la factura de eso, ¿no? Claro. Y entonces lo que el gobierno actual debería hacer es hablarle a esa población y proponerle salidas a esa población. Y lamentablemente lo que vemos en el último tiempo es que el gobierno está optando por un discurso más de, como dices tú, mostrar firmeza, no hacer concesiones y generalizar indebidamente presentando a todos los que protestan como simpatizantes con el terrorismo, ¿no? De acuerdo. El punto es que Dina Boluarte está en la presidencia. ¿Tendrá tiempo o puede revertir? ¿Tú crees que tiene la oportunidad y está en el momento de poder hacer ese giro de timón y, por ejemplo, respaldar a otros ministros que están abocados a atender, a poner a disposición de la población puentes aéreos, como han hecho algunos ministerios, el Ministerio de Vivienda que lleva los insumos para el agua potable en Puerto Maldonado, o la ministra de Salud que atiende a los heridos inmediatamente y que están tratando de hacer esfuerzos sectoriales? Exacto, yo creo que ese es el camino. Lamentablemente, en los últimos días, lo que creo que todos percibimos es que el gobierno ya se habría decantado dentro de las varias posibilidades y de las varias contradicciones que atraviesan al gobierno, ya se habría decantado por esta línea de mano dura, de represión y de manejar ese discurso según el cual todo esto es consecuencia de la acción de unos cuantos agitadores. La intervención en la Universidad de San Marcos ha sido un escándalo, me parece que es algo inaceptable.
han violado totalmente la autonomía universitaria y una intervención con un mínimo de garantía judicial. Y estoy seguro que, como ya empieza a verse, han detenido casi 200 personas, pero se van con las manos vacías, ¿no? De acuerdo. Y entonces es una muestra de este tipo de acción prepotente, ¿no es cierto?, arbitraria, que lo que está haciendo es multiplicar la indignación y la molestia de la ciudadanía. Gracias, Martín. Bueno, que el gobierno escuche esas recomendaciones y que busquemos entre todos un poco de paz. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Panorama. Muy bien.